Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén súper bien, con la mejor energía para este nuevo vídeo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, de verdad, ha revolucionado el mundo de las series turcas y, sobre todo, ha desatado una ola de especulaciones y esperanzas entre muchos de ustedes. Vamos a hablar de algo que muchos llevamos tiempo esperando, deseando, casi soñando, y que, parece ser, hoy mismo se ha vuelto un poco más claro. Sí, porque hoy vamos a desgranar las últimas noticias, las declaraciones que no dejan lugar a dudas, sobre un posible regreso que muchos daban por hecho. Me refiero, por supuesto, a la posibilidad de ver juntos de nuevo a dos de los actores más queridos y que juntos nos regalaron una química que traspasaba la pantalla. Ya saben de quiénes estoy hablando, ¿verdad? Exacto. Estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Y la noticia que hoy nos trae aquí, y que les adelanto, va a generar un mar de reacciones, es una confesión directa, sin rodeos, de Demet Özdemir sobre Can Yaman y un regreso que muchos anhelaban. ¿Será posible? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Qué ha dicho ella? Pues agárrense porque vamos a ir paso a paso, desentrañando cada detalle, cada matiz, para que no se nos escape nada. Y antes de que se me olvide, pero sobre todo, antes de que se enganchen tanto a la historia que se les pase, les recuerdo y les invito de corazón, si aún no lo han hecho, suscríbanse a. Aquí siempre traemos la información más jugosa, las exclusivas, los análisis más profundos sobre nuestras series y actores favoritos. Denle a la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Gracias de antemano. Bueno, vamos al lío. Como muchos de ustedes saben, la pareja actoral formada por Demet Özdemir y Can Yaman explotó en la televisión con la serie Erkencikus. La química entre ellos era tan palpable, tan auténtica, que rápidamente se convirtieron en el couple del momento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Las miradas, los gestos, la forma en que interactuaban en pantalla, todo hacía pensar que estábamos ante una conexión especial, que iba más allá de la actuación. Y esto, claro, alimentó un sinfín de rumores, de esperanzas de que esa magia se repitiera. ¿Quién no se imaginó verlos juntos de nuevo en otro proyecto? Yo creo que la mayoría. La serie se convirtió en un fenómeno global, y la relación ficticia de Can Divit y Sanem conquistó millones de corazones. La audiencia se enamoró no solo de la historia, sino de la forma en que Demet y Can daban vida a sus personajes, aportando una espontaneidad y una frescura que pocas veces se ve en la pantalla. Sus fans, conocidos como Yamandem, crearon comunidades online masivas, compartiendo cada escena, cada entrevista, cada imagen, alimentando constantemente el deseo de verlos juntos en nuevas producciones. Han pasado años desde el final de Erkencikus, y aunque ambos actores han seguido cosechando éxitos por separado, la pregunta que resuena constantemente en foros, redes sociales y en las conversaciones de todos los fans es: ¿volverán Demet Özdemir y Can Yaman a trabajar juntos? La demanda por parte del público ha sido altísima, casi un clamor. Se han rumoreado proyectos, se han especulado posibles reencuentros, incluso se han barajado nombres de productoras interesadas en un posible regreso. Cada vez que alguno de los dos mencionaba al otro en una entrevista, o compartía una vieja foto, las redes sociales explotaban con la esperanza de un futuro reencuentro. La presión mediática y, sobre todo, la inmensa base de fans que crearon juntos, han mantenido viva esta ilusión durante años. Se han tejido historias, se han inventado guiones hipotéticos, y se ha jugado constantemente con la idea de qué pasaría si. Pero hoy, mis queridos amigos, la situación ha cambiado. Y lo ha hecho gracias a unas declaraciones recientes de la propia Demet Özdemir. Ella, conocida por ser reservada con su vida privada y profesional, ha sido sorprendentemente clara al abordar este tema tan candente. La confesión que ha hecho no deja lugar a interpretaciones rebuscadas. Ha sido directa, ha sido sincera, y ha puesto fin a muchas de las elucubraciones que circulaban. La expectativa era máxima, y las declaraciones de Demet han sido, sin duda, el tema de conversación del día en el fandom turco y más allá. Los detalles que han salido a la luz provienen de una entrevista que Demet concedió recientemente. En ella se le preguntó directamente sobre la posibilidad de un reencuentro profesional con Can Yaman. Y su respuesta, atención, ha sido que *** Can Yaman no volverá a trabajar con ella en los términos que esperábamos ***. Sí, han leído bien. Demet Özdemir ha confesado que por ahora, no hay planes ni intenciones de que ella y Can Yaman vuelvan a protagonizar juntos una serie o proyecto.
Lo ha dicho de una forma muy educada, muy diplomática, pero la contundencia del mensaje es innegable. Ha explicado que si bien guarda un gran cariño y respeto por Kan-Yaman, y que el tiempo que pasaron juntos en Erkencicus fue una etapa maravillosa y crucial en sus carreras, la vida profesional de ambos ha tomado caminos diferentes. No se trata de una disputa personal, ni de un desacuerdo profundo, sino de una decisión profesional, un entendimiento de que sus trayectorias han evolucionado de manera independiente. Según lo que ha trascendido de la entrevista, Demet Özdemir habría expresado algo así como: Kan-Yaman es un colega al que aprecio mucho y con el que tuve una experiencia muy especial en Erkencicus. Fue una etapa que marcó mi carrera y que recuerdo con mucho cariño. Sin embargo, en este momento de mi carrera, mis proyectos y mis aspiraciones son otras, y no contemplamos un futuro inmediato en el que volvamos a trabajar juntos en una producción compartida. Cada uno está en su propio camino, y yo estoy muy enfocada en los proyectos que tengo en mente y en seguir creciendo como actriz en diferentes direcciones. Estas palabras, aunque respetuosas y profesionales, son un mazazo para quienes esperaban revivir la magia de El pájaro soñador en una nueva historia. La claridad de su respuesta, el uso de términos como no contemplamos un futuro inmediato, y cada uno está en su propio camino, sugieren una decisión firme, al menos para el presente y el futuro cercano. Imaginen la sorpresa. Por un lado, la alegría de que ella se pronuncie, de que aclare las cosas. Pero por otro, la decepción, el jarro de agua fría para todos aquellos que soñaban con verlos revivir esa magia. Es natural, porque la conexión que proyectaban era muy fuerte, y es difícil aceptar que esa puerta se cierra, al menos por ahora. Los comentarios en redes sociales se han inundado de mensajes de tristeza, de comprensión, y también de aquellos que, a pesar de la decepción, siguen apoyando a sus actores favoritos. Se ha generado un debate sobre si esta decisión es acertada o si, por el contrario, se está perdiendo una oportunidad de oro para complacer a una audiencia global. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Es un adiós definitivo? ¿O simplemente un por ahora? Demet Özdemir ha sido enfática en decir en este momento, y no contemplamos un futuro inmediato. Esto, si lo analizamos bien, deja una pequeña rendija abierta. Las carreras de los actores son dinámicas, las oportunidades surgen y desaparecen, y las circunstancias cambian. Quizás hoy no sea el momento, quizás los proyectos que les llegan no encajan para ambos, o quizás simplemente han decidido que esa etapa de sus carreras, aunque exitosa, pertenece al pasado y es momento de explorar nuevos horizontes solos. No es un nunca, es un ahora no. Y en el mundo del espectáculo, el ahora no puede transformarse en un quizás más adelante, aunque no debemos generar falsas expectativas. Es importante recordar que ambos actores han continuado con carreras muy exitosas y con proyectos muy diferentes. Kan-Yaman ha triunfado con series como Dolunay, by Jane, y ha dado el salto a producciones internacionales, con un gran éxito en Italia y otros países, donde se ha convertido en un ídolo. Su carrera ha tomado un rumbo más enfocado en el mercado internacional, con proyectos que le han permitido explorar diferentes facetas de su actuación y consolidar su imagen como estrella global. Por su parte, Demet Özdemir también ha brillado en series como Erkencicus, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente con Aşk Taktikleri, que ha sido un gran éxito en Netflix, demostrando su versatilidad y su capacidad para liderar proyectos de gran envergadura. Cada uno ha forjado su propio camino y ha demostrado su talento de forma individual, conquistando nuevos públicos y consolidando su estatus como figuras prominentes de la industria. Quizás esta declaración de Demet sea una forma de poner fin a la presión mediática y de los fans, de decirles que aunque se les aprecie y se valore la experiencia vivida, es hora de centrarse en el presente y en el futuro individual de cada uno. Es una decisión profesional y, como tal, hay que respetarla. Es posible que la insistencia de los fans y los medios haya llegado a un punto en el que era necesario establecer un límite claro, para poder enfocarse en sus proyectos actuales y futuros sin la constante sombra de un posible reencuentro. La sinceridad de Demet, aunque decepcionante para algunos, es una muestra de madurez profesional y respeto por su propia carrera y la de su colega. Ahora, ¿qué podemos deducir de esto? Primero, que la magia de Erkencicus fue algo único en su momento, y que revivirla tal cual podría ser difícil, o quizás no sea lo que ambos actores buscan en este punto de sus carreras. La química que tenían era especial, sí, pero también era el producto de una historia, de unos personajes y de un momento específico. Intentar replicarla sin las condiciones adecuadas podría resultar en una decepción mayor. Segundo, que el mundo del espectáculo es impredecible.
Un no hoy puede ser un quizás mañana. Pero lo que sí está claro es que, basándonos en las palabras de Demet Özdemir, no debemos esperar verlos juntos en un corto o mediano plazo. La ilusión de un reencuentro como protagonistas de una nueva serie turca, al menos por ahora, se desvanece. Y entiendo perfectamente que esta noticia pueda generar sentimientos encontrados. Para muchos es una decepción profunda, la confirmación de que un sueño no se hará realidad. Es la pérdida de la esperanza de ver revivir esa conexión que tanto admiraban. Para otros puede ser un alivio, la confirmación de que cada uno está brillando en su propio camino, y que esa etapa ya fue perfecta y memorable, y que es mejor dejarla como un bonito recuerdo. Ambos sentimientos son válidos y comprensibles. La conexión que generaron en Erkencikus fue tan fuerte que es difícil asimilar que no habrá una continuación en términos de nuevos proyectos juntos. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando sus carreras individuales. Ambos son actores talentosos que nos han regalado grandes momentos. Podemos disfrutar de sus nuevos proyectos, seguir sus trayectorias y apreciar el legado que dejaron juntos en Erkencikus. Esa serie siempre estará ahí, para recordarnos la química que compartieron y el impacto que tuvieron en la televisión. La belleza de la actuación radica también en la diversidad de roles y proyectos que los actores exploran. Apoyar sus carreras individuales es reconocer su talento y su esfuerzo en construir un futuro propio y exitoso. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Esta confesión de Demet Özdemir los decepciona, los sorprende, los alivia? ¿Creían que había posibilidades reales de un reencuentro? ¿Qué opinan de que cada uno siga su camino por separado? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, en la cajita de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones, sus emociones. Saber cómo reacciona nuestra comunidad ante estas noticias es fundamental para seguir creando contenido que les interese y les resuene. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado la información que buscaban, si les ha gustado ese toque de intriga y análisis que siempre intentamos darles, no duden en regalarme un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Cada like es una muestra de apoyo y una motivación para seguir investigando y trayéndoles lo mejor. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con esos otros fans de las series turcas que también estarán pendientes de esta noticia. La información es para ser compartida, y así llegamos a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les vuelvo a invitar con todo el cariño del mundo, suscríbanse denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se queden afuera de esta comunidad. Así que, mis queridos amigos, por hoy es todo. La noticia está sobre la mesa, analizada y con las palabras de Demet Özdemir como principal fuente. Seguiremos atentos a cualquier novedad, pero por ahora, a seguir disfrutando de las carreras individuales de estos dos grandes talentos. Quizás en el futuro, quién sabe, los caminos vuelvan a cruzarse de una manera que hoy no podemos imaginar. Pero por ahora nos quedamos con el recuerdo imborrable de Erkencikus y el talento individual de Demet Özdemir y Can Yaman. Un abrazo enorme, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!